Todos los días, Atrévete con Fernando Botella, un podcast en el que aprenderemos a cuestionar nuestros propios pensamientos. Menos perfeccionistas. Pasamos la vida esperando que algo pase, y así lo único que pasa es la propia vida. Debes elegir. El sentido de la vida no está muchas veces en lo urgente, está en lo esencial. No somos lo que pensamos, somos lo que elegimos. ¿A qué estás esperando? Hoy, en Todos los días, atrévete a crear. ¿Qué sería del ser humano sin su poder creativo, sin su capacidad para crear? Qué importante es comprender que la creatividad es una característica solo nuestra, de los seres humanos, de la vida, de la capacidad de imaginar que las cosas pueden ser diferentes a como están siendo o a como fueron en el pasado. Qué interesante si somos capaces de plantearnos preguntas como ¿qué pasaría si... puntos suspensivos? ¿Y si... puntos suspensivos? Qué bueno es atrevernos a crear, a plantearnos un modelo de vida innovadora, de una forma constante, porque la vida es puro cambio. Y para sacar a flote tu talento es importante que tengas habilidades creativas, la capacidad de crear cosas que te apasionan, de sumarte a la transformación de ti mismo, en cada ámbito, si quieres, de tu vida. Mi nombre es Fernando Botella. Con este podcast quiero ponerte frente al espejo, ayudarte a poner tus ideas en modo reflexión, revisión, renovación, a poner tus miedos frente a ti, a destaparlos, a conquistarlos. Y también a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa, sobre lo que te aporta un valor genuino en tu vida cotidiana. Quiero, si te parece bien a ti, acompañarte y descubrir juntos lo que tu mente necesita entrenar para tener una vida mejor. Para dar un salto, para saltar ese salto que estabas buscando. Ese salto que no puedes dar si no es contigo. Como con otras capacidades innatas del ser humano, la creatividad está presente en todos los aspectos de nuestra vida. La creatividad no es más que la capacidad para pensar de una forma diferente, fuera de lo establecido, en encontrar nuevas soluciones, generar nuevas ideas, nuevos contenidos mentales. Por eso la creatividad necesita del intelecto, del conocimiento, del talento, eso sí, y de la imaginación. Con la imaginación y el talento somos capaces de hacernos preguntas, incubar nuevas ideas, encontrar nuevas formas de ver la realidad, plantearnos si somos capaces de observar algo, mirar algo en nuestro día a día de una forma desacostumbrada. Gracias a que somos capaces de pensar, de conocer las cosas que nos rodean, de tener talento, es decir, conocimiento y habilidades en lo que cada día hacemos, y que somos capaces además de analizarlo, analizar esa información que obtenemos de nuestro talento, de nuestro conocimiento. Gracias a esto, somos capaces de comprender que si no damos por hecho aquello que conocemos, tenemos la posibilidad de crear. Ponte un ejemplo sencillo. Si tú piensas en un coche y piensas en las ruedas de un coche, pensarás que un coche tiene 4 ruedas más una en el maletero quizás. Pero cuando te haces la pregunta de lo que tú conoces, que es que un coche tiene 5 ruedas, la siguiente pregunta, ¿y si un coche no tuviese 5 ruedas? ¿Qué ocurre cuando negamos lo que damos por sentado? Fíjate qué forma más sencilla de entender la creatividad, negar lo que damos por sentado. O combinar ideas. Oye, ¿y si a esta tortilla que estoy haciendo en la cocina de casa le añado lo que sea? La creatividad tiene que ver con la capacidad de superponer unas ideas dentro de otras, de mezclar, de combinar. Todo esto es creatividad. Este es el músculo humano que nos ha permitido a lo largo de la vida evolucionar, que ha hecho que el ser humano pase de la cueva a la luna.
Y está comprobado, como os decía, que la capacidad creativa es innata. Todos nacemos con esta capacidad. Por lo tanto, ¿por qué no potenciarla? ¿Por qué no aprender a desarrollarla? ¿Por qué no atrevernos a crear? ¿Por qué no entrenarnos de verdad con las herramientas que nos permiten ser mucho más creativos? Quizás tener una vida más enriquecida. Quizás salir de lo introvertido para salir a lo extrovertido. A esa energía física necesaria para crear nuevas realidades, para darle sentido incluso de una forma diferente a la realidad cotidiana, para desarrollar la imaginación, incluso exaltarla, para ser verdaderamente inteligentes, rebeldes con lo que necesitamos ser rebeldes, contradictorios cuando necesitamos ser contradictorios. Y es que la creatividad nos permite romper con lo establecido, ser capaces de entender la vida de cada uno, de una forma diferente a como estamos acostumbrados a vivirla. Y es que existe una falsa creencia sobre el hecho de cómo desarrollar la creatividad en el ser humano. Pensamos que depende de la personalidad. Solemos decir, es que yo no soy creativo. Pensamos que depende de la inteligencia. Creemos que la creatividad es arte o incluso a veces genialidad. Ese ajá que a uno no le llega. Tampoco depende de la edad, ni de la experiencia, ni del puesto de trabajo, ni de la suerte, sino de las personas que se atreven a crear. Y para eso vas a necesitar desarrollar el pensamiento crítico, es decir, cómo te enfrentas a problemas de forma diferente. Va a depender también de tener una visión positiva que potencies en relación al pensamiento visible. ¿Qué es el pensamiento visible? Aquel que observas y lo cuestionas. Vas a tener que combinar ideas, vas a tener que conectar lo que ahora está desconectado. Alguien dijo una vez en el sofá de su casa, ¿y qué tiene este salón de mi casa tomándome un café tan a gusto? Que no tienen los bares ahí afuera. Y de ahí surge Starbucks. No es una tontería conectar ideas. También aprender a pensar en lo contrario, ver la otra cara de las cosas. Buscar ideas de otros mundos para traer al tuyo. ¿Qué tiene esto que no tenga lo otro? Encontrar lo que uno está buscando mirando en un lugar diferente a donde siempre busca. Despertar el espíritu colaborativo, escuchar a los demás y mezclar ideas de otros con las tuyas. Todo esto nos ayuda a desarrollar la creatividad. ¿De verdad crees que no eres creativo? Seguro que sí. Seguro que es una persona curiosa. Y seguro que puedes aprender técnicas para ser creativo, pero no va esto de recetas, sino de entender el proceso de la cocina y no darle tanta importancia a la receta como al hecho de aprender a cocinar. Y luego crearemos nuestras propias recetas. Así que, si quieres ser creativo, solo te voy a dejar una última idea. Atrévete a crear. Hoy, en Todos los Días, Atrévete a Crear, estamos con Pedro Guerra. Pedro, mil gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Atrévete a Crear. Gracias. Muchas gracias. Pedro Guerra nació en Tenerife y sus canciones le presentan como una persona intimista, incluso tímida, pero con una maravillosa personalidad que puede cantarle al amor, a las gentes o a la sinceridad de unos niños. Empezó muy joven a tocar la guitarra, actuando con tan solo 16 años en fiestas y locales de todo Canarias. Más adelante se unió a otros cantautores para formar Taller Canario, obteniendo una importante presencia en la vida cultural de las islas y con los que publicó 4 discos. Esta etapa concluyó en 1993 con un regreso a la guitarra y a lo personal que le hizo viajar hasta Madrid. Una vez en Madrid, Pedro empieza a actuar en pequeñas salas de conciertos, ganando para sí un público fiel e incondicional, entre los que estaban artistas consagrados que quisieron cantar y convertir un éxito algunas de sus canciones, entre las que estaba Contamíname. Premios Ondas, por cierto, a la mejor canción en 1994. Más adelante saldría a la luz su primer disco en solitario, Golosinas.
A principios de 1997 se edita su segundo disco en solitario, Tan cerca de mí, grabado entre Madrid y París y con productores diferentes. Representó una experiencia también muy diferente para él. En febrero de 1999 se produjo el lanzamiento de Raíz. Su cuarto disco llega en 2001 con Ofrenda y en 2002 Hijas de Eva, que tenía como objetivo la reivindicación y la defensa a las mujeres. Y así podríamos seguir nombrando creaciones de Pedro. Pedro, gracias por estar con nosotros hoy y la verdad que estamos muy agradecidos de poder contar contigo. Pedro, ¿puedes compartir con nosotros la importancia que le atribuyes a la creatividad en tu trabajo y cómo gestionas tú el proceso creativo? Bueno, la creatividad de mi trabajo es todo. Mi trabajo en sí mismo es crear. Se trata de partir de cero y hacer una canción que no haya hecho nadie antes. Así que creatividad es todo. ¿Cómo gestiono el proceso creativo? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. No siempre uno utiliza el mismo proceso creativo, pero sí es verdad que a veces digamos que hay como una manera que se repite más que las otras, ¿no? Normalmente no suelo partir ni de la letra ni de la música. Bueno, lo que yo creo son canciones, con lo cual pues están estos dos elementos como de manera fundamental. Quizás sí que se parte de una idea de la letra. Empiezo a escribir como unos versos, unas frases, y bueno, le voy dando forma a un poco de la letra y después ahí empiezo como a intentar cantar e intentar darle una melodía a ese texto. También me acompaño siempre de la guitarra, con lo cual también hay una parte rítmica que a veces es muy fundamental, entonces voy partiendo de un ritmo de la guitarra, voy dándole forma a esa idea, y cuando ya arranca y ya tengo como una idea más o menos de por dónde pueden ir, pues yo creo que ya la canción se va completando sola, ¿no? Y la termino, ¿no? Este es el caso de cuando hago creación, donde yo escribo la letra y la música. Luego hay otras formas. A veces, pues, cuando trabajé sobre los poemas de Ángel González, pues son unos poemas que ya están escritos y yo los voy poniendo música. Cuando musicalizo la poesía, como yo entiendo que la buena poesía tiene una música interior, tiene una musicalidad implícita, pues lo que hago es leer el poema y empezar a sentir que de repente lo empiezo a cantar, porque lo que hago es buscar esa música que el poema lleva dentro, ¿no? Así que en realidad esas son las dos formas que suelo utilizar, ¿no? Lo más importante, de todas formas, antes que nada, es la idea, ¿no? Creo que para crear hay que tener una idea, hay que partir de una idea. A veces no basta con pensar, pues quiero hacer una canción sobre, por ejemplo, el mestizaje y la mezcla de culturas, ¿no? Pensar en eso no es suficiente, hay que encontrar cómo plantear, porque ese simple pensamiento es sencillo, y entonces, bueno, ahí le estás dando vueltas a la cabeza hasta que de repente pues se te ocurre, porque leo una entrevista con Carlos Fuentes, el escritor mexicano, y él habla de contaminación cultural, ¿no? Entonces pienso, pues mira, la contaminación, qué curioso, porque es una palabra fea, pero si la vamos a usar para que nos contaminemos culturalmente, se convierte en una palabra bonita y en un pensamiento positivo. Y a partir de ahí empiezo a trabajar de la manera que fui diciendo, escribo un poco la letra, me voy con la guitarra, y así, por ejemplo, surge la canción Contamíname, ¿no? Esta es más o menos mi proceso habitual. Genial, Pedro. Pues muchas gracias por contarnos
hablarnos, ¿no?, de tu proceso creativo y de cómo a esa idea le das forma y la conviertes en una creación. Un gusto tenerte hoy en Atrévete a Crear. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y es que la creatividad es como un músculo que hay que desarrollar, hay que entrenar, hay que ejercitarlo para que se pueda desarrollar. Mira, voy a compartir contigo algunas ideas que te van a ayudar a desarrollar la creatividad. De una forma muy rápida y sin profundidad, pero piensa tú en ellas. La primera, despiértate un poquito antes, ¿por qué no? Media hora antes. Y escribe, toma notas. Escribe sobre aquellas cosas que realmente te interesan que ese día pasen y que pasen de una forma diferente a como pasarían si tú no las escribes previamente. No se trata de que quede muy bonito, las ideas, sino de que sean ideas muy prácticas de ese día. Lo segundo, cambia al menos 3 costumbres cada día. Aunque sean 3 o 4 días seguidos y luego vuelves a tu costumbre natural. Por ejemplo, si tomas siempre café, ¿por qué no probar tomar un té? Si te gusta ver la tele antes de dormir, ¿por qué no empezar a leer un libro? ¿Por qué no eliges un hábito y lo cambias? Tercera idea, muévete. El físico en creatividad es muy importante. Haz deporte, baila, sal a pasear. Cuarto, haz dibujos o fotos. Trabaja con la imagen visual. Recuerda que la mejor forma de ser creativo es desarrollar la máquina visual. Quinto, escucha música y lee poesía. ¿Tiene mucho que ver la poesía y la música con la capacidad de desarrollar el sentido del oído, tan importante en creatividad? Sexto, trabaja con las manos. Trabaja con la plasticidad. Haz cosas, aunque sean muy pequeñitas. Cógete, ¿por qué no?, como cuando éramos pequeños, un taquito de plastilina y modélalo. Juega con él. Séptimo, incrementa tu exposición a las ideas creativas. ¿Qué significa? Que te acostumbres cada día a cuestionarte tu realidad. ¿Y sí? ¿Qué pasaría? Pero llévalo a tu día a día, al trabajo cotidiano, a cada una de las cosas que hagas cada día. Antes te decía, en la cocina, en el baño, antes de dormir, en una conversación con tus amigos. Octavo, esto te puede parecer una tontería, pero es súper importante. Visita, al menos una vez al mes, librerías, jugueterías, galerías de arte, bibliotecas, pero observa, lee títulos, mira portadas de revistas. Esto te va a generar un gran entorno creativo. Noveno, ve a espacios al aire libre, la playa, el monte, pasear por la noche, paseos en barrios de tu ciudad diferentes a los que normalmente te mueves. Y décimo, resérvate un momento para la soledad, para tus meditaciones, para pensar, para conectar contigo mismo. Esto es lo más importante para ser creativo. Cuando desarrollamos estas habilidades cotidianas, estas formas de comportamiento humano, desarrollamos nuestra creatividad. Y ojo, no vuelvas jamás a decir que tú no eres una persona creativa. Soy Fernando Botella. Ahora es tu momento. Atreverte depende de ti. Atrévete todos los días. Todos los días, Atrévete, un podcast producido por La Sastrería Musical en colaboración con Ana Botella y patrocinado por Think and Action, expertos en transformación, talento e innovación. Menos perfección. Pasamos la vida esperando que algo pase, y así lo único que pasa es la propia vida. Debes elegir. Piensa, el sentido de la vida no está muchas veces en lo urgente, está en lo esencial. No somos lo ¿A qué estás esperando? Todos los días, Atrévete, con Fernando Botella.